carne, ahora con industria forestal, y se va transformando en servicios. Tiene el honor de poder contarles qué es lo que está intentando hacer en línea con economía circular. Eso es lo que voy a intentar contestarles, contarles cómo fue nuestro proceso. Soy María José González, convencida de que la economía circular es la transición hacia una nueva forma de producir y de una nueva economía. Así que con mucho gusto espero poder contarles un poco lo que ha sido la historia que nace con este proyecto, el proyecto Biovalor. Yo coordino este proyecto. Es un proyecto impulsado por el gobierno uruguayo, pero junto con la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, con ONUDI y con fondos del Medio Ambiente Mundial, los fondos GEF. Por lo tanto, es un proyecto que apunta a una coordinación entre organismos internacionales, el propio gobierno y también el sector privado. Cuando empezamos esto en el año 2013, cuando se firmó el proyecto hablaba de economía verde. Yo creo que todos deben haber escuchado y he estado, bueno, esto es la economía verde, la economía circular, el desarrollo verde, crecimiento verde. Bueno, pero era un proyecto tecnológico que buscaba impulsar tecnologías de valorización de residuos agroindustriales con reducción de emisiones de dióxido de carbono. Cambio climático, por supuesto, como un gran paraguas para estos temas. Y aquí pueden ver los tres ministerios, o sea, la importancia de un proyecto transversal, no era un proyecto ambiental. Tenía el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Industria y Energía y el Ministerio de Ganadería. Y de hecho el proyecto en sí está alojado dentro del Ministerio de Industria. Entonces esta transversalidad y esta priorización dentro de un Ministerio de Industria y Energía también es una pata, un factor por el cual estamos hoy hablando de esto. Apunta a valorizar los residuos de 16 sectores agroindustriales, desde una granja lechera hasta un frigorífico, hasta el sector porcino, el sector avícola, cervecerías, o sea, tanto agro, primario como industrial. Y inicialmente hablaba de 4 tecnologías fuertes. Todo lo que es biogás, digestión anaerobia, aprovechamiento de los residuos orgánicos y generar energía con ellos y nutrientes. Todo lo que es el compostaje, el aprovechamiento vía digestión aerobia, pero también la aplicación a terreno del fluente líquido, digamos, el fertirriego o la aplicación directa. Y finalmente la recuperación energética vía quema. Pero tuvieron la suficiente habilidad cuando armaron el proyecto, y no me toca a mí decirlo, fueron los que lo armaron, de dejar abierto a otros subproductos. Ahí ya tenían como una cierta percepción de que había más valor en otro lado y no en estas tecnologías más tradicionales y clásicas de lo que es la gestión de los residuos, que se venían hablando en el mundo, que no estábamos innovando con nada en particular en eso, estábamos viendo cómo aterrizarlo al país. Es un país que hoy en día tiene un 98% de su matriz de generación eléctrica renovable. Tenemos una enorme generación de energía eólica, solar, hidráulica, de biomasa, y nos quedaban los residuos como la última, y por ahí iba la motivación. Pero tuvieron la astucia de dejar y otros subproductos, entendiendo que podía haber más valor en otras alternativas. Entonces, bueno, tenemos el proyecto, como todo proyecto, metas claras, ¿no? De reducción de emisiones, de diversificación de la matriz energética que les venía diciendo, asistencia económica, capacitación, todo esto está escrito, todo muy lindo. Y para empezar a hacerlo dijimos, bueno, lo más importante primero es armar una red de personas y entender cuáles son los problemas y los desafíos de estos 16 sectores con los que trabajamos. Entonces empezamos a trabajar con las cámaras empresariales, con la asociación de productores, con el propio sector público, con las cámaras de comercio, de industria, y realmente cada sector tenía un problema y un desafío distinto. Sus residuos eran diferentes, teníamos que conocerlos, aprender de ellos, y generamos una cantidad de información que hoy en día está pública y accesible en la web. A modo de ejemplo, aquí tenemos la generación de residuos orgánicos de estos 16 sectores, dónde se generan más. Entonces, en el Uruguay es un proyecto de todo el país, 400.000 toneladas a día de este tipo de residuos. Estos son datos que estamos actualizando ahora para los datos. Las menores fracciones están aquí en residuos de curtiembre, azúcar, pero además de tener estas informaciones de cantidad, también generamos información de calidad. ¿Cuáles son los parámetros físico-químicos de estos residuos? ¿Cuánto nitrógeno, cuánto fósforo, qué poder calorífico tiene? ¿Qué potencial de digestión anaerobia tiene? Había que empezar a generar información, no la teníamos. Había información internacional, de bibliografías, pero no teníamos para nuestra realidad. Entonces, para empezar a hablar y entender la economía circular, tenemos que empezar a medir y entender nuestro flujo de materiales, hacia dónde van.
Y una pata fundamental del proyecto era financiar proyectos demostrativos. El proyecto se planteaba 5, hoy en día estamos financiando 8 proyectos demostrativos, 2 de biogás, 2 en verdad también de combustible alternativo, del uso para combustión, 3 de compostaje. O sea, buscamos justamente apoyar. ¿Por qué proyectos piloto con el sector privado? Primero porque necesitábamos conocer, entender los desafíos del sector privado. A través de una experiencia piloto o un proyecto demostrativo, empezamos a encontrarnos con las barreras. Bueno, ¿por qué no funciona? Hicimos una convocatoria, hicimos un llamado abierto a todos los productores de todos los sectores, con todas las tecnologías, y les llamamos a financiar con fondos no reembolsables parte de su proyecto, y como contraparte ellos también tenían que poner inversiones. Y se seleccionó por un proceso totalmente transparente, y con ellos se empezó a trabajar, que aquí fue muy importante el trabajo también con Naciones Unidas, por todo el apoyo al financiamiento que se estaba haciendo con ONUDI. Y uno de los aprendizajes, les digo que al principio eran 12 proyectos, ahora son 8, ¿por qué? La fuerza del emprendedor. Esta persona, este es Pablo. Pablo es un productor lechero. Pablo está absolutamente convencido de lo que quiere hacer. Y él no tiene por qué poner un biodigestor, puso un biodigestor en su tambo, en su granja lechera. Está ahí, y hoy ese proyecto, los proyectos más lindos, porque Pablo está convencido de que tiene que ir por este camino. Porque ya produce, y no tiene que solo producir leche, sino que tiene que producir leche de forma sustentable. Entonces, eso es un primer aprendizaje, la importancia de emprendedores empoderados, de personas realmente con ganas de hacer. Y bueno, a través de esto y eso cumplimos nuestra misión, que el proyecto tenía un valor de reducción de emisiones, no una meta fija. Sin embargo, no nos conformamos con esto. Sentimos que no habíamos, a pesar de esto, levantado las barreras. A través de esta experiencia descubrimos que había altos costos para los productores, que desconfiaban de las tecnologías. Hoy en día la energía en base a biomasa es más costosa que la energía en base a eólica y a solar, entonces no era atractivo especialmente como energía renovable. Entonces ahí había una cantidad de desafíos que veíamos y también teníamos normativas que no estaban lo suficientemente ajustadas a esto. Nuestras normativas correspondían a otra época y sin quererlo muchas veces eran barreras. Entonces en ese camino volvimos a un concepto que habíamos conocido hace muchos años, que era el de la economía circular, y entendimos que las tecnologías que estábamos apoyando formaban parte de esta nueva transformación, pero de los círculos más alejados. Los que conocen este diagrama de la mariposa de Allen MacArthur, saben que cuanto más alejado, lo conocen, ¿no? Este esquema permite entender bien lo que es la economía circular, cuáles son este vehículo que nos hablaba Ángel, bueno, cómo funciona este vehículo, cuáles son sus partes y cómo se engranan una con otra. Bueno, cuanto más pequeño es el círculo, más eficiente soy en el uso de los recursos y más retorno tengo en ese producto que vuelvo a utilizar. Nosotros con el proyecto estábamos en lo que era más valorización energética, compostaje y gestión, pero no estábamos en estos círculos pequeños, no estábamos impulsando estos, que es donde estaba mayor valor. Por eso les digo que cuando en el proyecto, en el objetivo, dice subproductos, fue un acierto grande, porque permitió que el proyecto después virara a esto, a entender que teníamos que hablar de economía circular. Que el camino para lograr esto, para que los productores se embarcaran, era que se repensaran y se rediseñaran desde un inicio, buscando además mucho más valor agregado. Ahí hicimos, como estamos haciendo hoy, este foro en el 2017, el primer foro en Uruguay, que fueron también un montón de gente, está muy parecido a lo que siento como la energía que había también en ese foro, que estuvo muy buena, vino mucha gente de Europa en esa época, en América Latina estábamos como empezando a hablar de esto, y esto nos permitió poner el tema en agenda. Primero entender que era la economía circular, ¿no? Todos creíamos que era reciclaje, todo era, ¿no? lo que se habló más temprano. Bueno, no, esto es mucho más. Entonces, mostrar que el mundo estaba yendo por esto, que el sector privado de otros países estaba yendo por esto, permitió poner en agenda y fue el puntapié inicial para lo que les voy a contar ahora. Dijimos, bueno, si queremos trabajar en economía circular, tenemos que trabajar en estos 3 sectores, sector público, sector privado y con la academia. Y empezamos a hacer acciones con cada uno de estos sectores. Sector privado. Ahí nos aliamos con la Agencia Nacional de Desarrollo, es una agencia del gobierno uruguayo que busca justamente promover el desarrollo con el sector privado, que entrega fondos y créditos, pero fondos no reembolsables, es como la Corfo, a mucho menores que la chilena, que busca justamente promover todo esto, y creamos un programa que llamamos el programa Oportunidades Circulares.
que lo que busca es dar apoyo a ideas o proyectos que se quieran implementar del sector privado. Entonces hicimos una convocatoria en el 2018 a ideas para validar, en la cual se le daban $5.000 y se daba apoyo de mentoreo. Se presentaron 70 ideas, hoy en día estamos apoyando a 5 de esas 70 ideas. Ejemplos, simplemente para que vean cómo subimos un escalón. Uno de estos proyectos es aprovechar residuos de la industria láctea para hacer proteínas y concentrados que se utilizan, por ejemplo, para ¿vieron los suplementos que toman los deportistas? Que son suplementos proteicos. Bueno, en vez de importarlos, hacerlos con la proteína propia que tenemos en la leche. O sea, los países ganaderos lo que fabricamos son proteínas, más que nada. Bueno, no desperdiciemos porque mucho se termina yendo en nuestros residuos. Entonces es un proyecto a validar, ¿qué es eso? Otro caso es el yeso de la construcción, las paredes de yeso, ¿le dicen así? Aquí, bueno. Importábamos fertilizante calcáreo para esto. Bueno, ¿por qué no utilizar el que viene en el propio yeso para fabricarlo? Es un proceso muy sencillo. Son tecnologías, estas que se estaban intentando aprovechar, muy básicas. Lo que pasa es que nunca nos habíamos puesto a pensar en ellas. Entonces, aquí ven cómo empezaron a aparecer otras tecnologías y otras oportunidades, porque perfectamente con los residuos de la leche podemos hacer biogás y compostaje también. O sea, también son válidas las demás tecnologías. La siguiente etapa, la siguiente línea de financiamiento fue para proyectos más grandes, en el que les daba mayores montos, y ahí hay proyectos, por ejemplo, de generación un pellet de bioplástico nacional que no se ha importado de Italia, que es lo que nos está pasando hoy, o si no, un ladrillo ecológico utilizando lodos de una industria, uno de los ejemplos que presentó también Ángel hoy, aprovechar ese lodo y hacer un ladrillo que sea óptimo en su construcción y aprovechando este recurso. Bueno, estos proyectos están en la web, se pueden encontrar. Pero lo que nos permitió fue inclusive lanzar este año una nueva convocatoria, agregando una nueva línea, y ha empezado a generar un movimiento en el sector privado, una manera de involucrar al sector privado. Sector público, una de las patas grandes que tenemos es modificar nuestra normativa. A modo de ejemplo, ¿qué nos estaba pasando? Tenemos una ley hoy en día que exonera del IVA los fertilizantes sintéticos, pero esta ley no abarcaba los fertilizantes de origen orgánico, porque nació en otra época, porque ni siquiera había fertilizantes de origen orgánico. Por lo tanto, hoy cuando vendemos un compost, una enmienda orgánica, pagamos IVA y un sintético no. Entonces, esto se está trabajando justamente para modificarlo, para modificar esta normativa y lograr promover el uso de este tipo de materiales. Entonces, de vuelta, la normativa como un impulsor. Y ni que hablar de incentivos fiscales en esta línea. Y para ir ya casi terminando, después fuimos trabajando de vuelta con el sector público en empezar a identificar acciones concretas. Esto sale un proyecto del Poder Ejecutivo, que es un programa de transformación productiva que es transversal a 9 ministerios. O sea, 9 ministerios del gabinete ministerial está pensando en varios proyectos para la transformación productiva y competitiva del Uruguay. Uno de esos proyectos es en economía circular. Y ahí priorizamos trabajar con el sector público y privado y la academia en sectores que ya había priorizado el país, que era la industria cárnica, la láctea, la forestal, la valorización de los materiales, porque por más que seamos muy circulares, seguimos teniendo materiales que valorizar, la servitización, o sea, la economía de la funcionalidad, poder pasar de productos a servicios, empaques y desperdicios. A modo de ejemplo, en servitización, una idea que surgió, porque fue un proceso de construcción colectiva, es empezar a usar de manera más eficiente el transporte propio del Estado. El Estado tiene muchos autos, cada ministerio, cada dependencia tiene sus autos, algunos tienen muchos, otros tienen pocos. ¿Cómo hacemos para promover el uso compartido de ese tipo de vehículo? Ese tipo de cosas, una especie de Uber del Estado, digamos. Ese tipo de ideas es la que surgen cuando te planteas el desafío de qué cosa se puede servitizar, qué cosa puede pasar de ser un producto a un servicio. En la cadena láctea o cárnica, por ejemplo, cómo recuperar de vuelta de la sangre todas las proteínas que tienen hoy en día. La sangre es un problema que se dispone, con suerte se composta, pero no es la mejor solución. Bueno, se pueden obtener todas esas proteínas y venderlos con mucho mayor valor. Y finalmente, para la parte académica, empezamos a trabajar con 5 centros de investigación del país, que estaban en particular con sus centros lecheros, para promover un concepto que llamamos de circularidad de los nutrientes. En países como los nuestros, que son agrícolas, que producimos también carne y cereales y demás para exportar mucho,
tenemos que aprovechar mejor el propio recurso que nosotros ponemos en nuestros predios y recircularizar estos nutrientes y no importarlos tanto. Pero faltaba información, cómo yo aprovecho eso, cómo es el balance de los nutrientes, cuánto entra, cuánto sale, cuánto percola, cuánto por escurrimiento lleva un curso de agua. Bueno, esos números y generar esa información en la academia lo consideramos fundamental. Entonces, esos son como ejemplos de lo que en Uruguay estamos haciendo, cómo fuimos llegando a este desafío. Y bueno, era un poquito contarles, hay más cosas, el 5 de junio entregamos el primer premio de economía circular en el país, premiamos a la academia, a la sociedad civil, a empresas privadas. Por lo tanto, ahí empieza a haber mucho movimiento y eso es lo que les quería contar, que en Uruguay estamos intentando embarcarnos en este camino. Muchas gracias. ¿Listo? Los segundos cuentan mucho ahorita. Gracias, buenas tardes ya a todos. Primero que nada, es un gusto estar en este país, en Ecuador, un país que me parece maravilloso en su geografía y en su gente. Muchas gracias por la invitación. La idea es platicar con ustedes, y más que platicar, reflexionar con ustedes acerca de este concepto de economía circular y producción. Y para hablar de él, voy a utilizar el ejemplo de Tetra Pak, porque bueno, trabajo ahí, lo conozco, pero más que nada quiero resaltar cuáles son los elementos que se integran para que este enfoque de circularidad, de eficiencia, aparezca en los procesos productivos y estén, por supuesto, alineados con lo que engloba el concepto de economía circular. Desde mi punto de vista, y tal vez por la generación a la que pertenezco, la economía circular, el concepto de economía circular no es tanto un concepto nuevo, sino es como la conjunción de varios conceptos o preceptos o enfoques que se han venido utilizando de tiempo atrás, algunos de ellos desarrollados por el Business Council for Sustainable Development como ecoeficiencia, el enfoque de ciclo de vida, que me parece que sigue siendo fundamental para poder analizar con detenimiento los impactos y poder intervenir en ellos de un proceso, producto y servicio. Bajo esta idea, en el caso de Tetra Pak, volviendo, hemos venido utilizando esas herramientas y enfoques desde un principio, es decir, desde mi punto de vista, el concepto del sistema de proceso, envasado y distribución de Tetra Pak es un concepto que nace en su genética con esta idea de buscar eficiencias y circularidad en sus preceptos. Primero que nada, Tetra Pak es suscriptor de la Ellen MacArthur Foundation. Estamos participando en todos los foros de la Unión Europea para buscar que este concepto se implemente de manera debida y, insisto, nuestra contribución o participación viene de tiempo atrás. Todo esto parte de una idea muy sencilla del fundador de la empresa, el señor Ruben Rausing, que en la época de la posguerra, en los años 50 en Europa, una Europa devastada, sin infraestructura para distribución de alimentos, desarrolló un sistema que debería de ahorrar más de lo que cuesta, no únicamente en términos económicos, sino en términos ambientales y en los beneficios sociales, por supuesto. La evolución de la forma de ver la sostenibilidad en Tetra Pak ha sido, como les dije, siempre basada en el análisis de ciclo de vida, en un concepto que nos parece fundamental, que es la renovabilidad, al que volveré un poco más tarde, la economía circular sin duda, y finalmente lo que llamamos la economía circular de baja huella de carbono. La economía circular en sí misma nos parece que no logra englobar todos los objetivos que tenemos como sociedad. Low Carbon Circular Economía, economía circular con baja huella de carbono, nos parece que sí contribuye de manera mucho más amplia a todos los objetivos. Puede haber procesos de circularidad en el mercado, puede haber sistemas de envasado, por ejemplo, que tengan una alta tasa de reciclaje, pero a lo mejor el sistema de envasado requiere más energía durante la etapa de distribución,
a lo mejor requiere refrigeración, a lo mejor es pesado y por lo tanto tiene mucho más intensidad de emisiones de CO2. Si dejamos de ver esos conceptos y únicamente nos enfocamos, no digo que sí sea, pero si únicamente nos enfocáramos en el desempeño de este producto en el mercado y en la fase final, estaríamos soslayando, dejando a un lado muchos elementos que tienen que ver con, insisto, el desempeño global, como por ejemplo responsible sourcing, el que seamos capaces de obtener materias primas de manera responsable, el enfoque en la renovabilidad, en este concepto tan importante y poderoso que es que una materia prima se pueda renovar, se pueda gestionar para que no solamente permanezca, sino que se puede incrementar para disponibilidad para futuras generaciones, son conceptos que tienen que tenerse presentes, aparte de los conceptos básicos de la circularidad. Sin duda trabajamos en esto no solos, sino con muchos de nuestros clientes. Ellos tienen también agendas ambientales muy importantes y estrictas, y esta es la alineación que tiene que ver con esta cadena de valor para que efectivamente la eficiencia, la circularidad pueda compenetrar a lo largo de toda la cadena de valor. También trabajamos para términos de transparencia, de confiabilidad en lo que estamos asegurando con varias organizaciones en el área de sostenibilidad, renovabilidad, huella de carbono y nutrición y alimentación. Ustedes podrán reconocer aquí a muchos elementos o muchas organizaciones que precisamente impulsan de manera transparente y clara estos principios. La idea es impulsar la excelencia ambiental, la idea es que podamos centrarnos en el desarrollo de productos sostenibles, reduciendo la huella ambiental y aumentando el reciclaje en la etapa final de los envases. Estamos comprometidos con apoyar la estrategia de plásticos de la Comisión Europea, que tiene que ver con crecer el reciclaje, usar más materias primas renovables y usar plástico reciclado cuando sea seguro desde el punto de vista del consumidor. Una pequeña historia, un recorrido sobre estas acciones que ha tomado la empresa de tiempo atrás, como les decía, aquí empezando en los años 80, cuando se llevó a cabo el primer análisis de ciclo de vida de los envases en Europa, y toda esta transición, pasando por la utilización de la certificación del Forest Stewardship Council, FSC en 2007, las alianzas que ustedes pueden ver ahí, y llegando finalmente hacia uno de los objetivos más importantes, que es tener un envase de cartón, un envase que sea 100% elaborado con materia prima renovable, 100% a partir de biomasa, y que sea reciclable, por supuesto. Se resume en 3 elementos, el pilar ambiental de la estrategia de economía circular de baja en carbono de Tetra Pak, que es reducir la huella ambiental a través de la cadena de valor, no únicamente las operaciones de Tetra Pak, no únicamente nuestras plantas de producción de material de envase, sino pasando por toda la cadena que tiene que ver con proveedores, operaciones propias, clientes, consumidores y finalmente la parte de manejo postconsumo. Desarrollar productos sostenibles e incrementar el reciclaje sin duda. Este es el enfoque del ciclo de vida con este diagrama un poquito esquematizado. Quisiera recorrer con ustedes el análisis que hacemos y que muchas empresas hacen para poder realmente evaluar dónde están los impactos ambientales y no desbalancear el desempeño ambiental final porque estemos incidiendo únicamente en uno de los puntos, tal vez los más visibles, los que más, digamos, impacto tienen sobre la opinión pública, sino que podamos opinar, que podamos, digamos, incidir, no opinar en todas las etapas. Por ejemplo, empecemos con materias primas. Un elemento importante que me parece que es digno de resaltar. Hay una enorme diferencia entre materias primas renovables, recursos renovables y recursos no renovables. Todos lo sabemos, un recurso renovable se puede reponer, puede durar teóricamente indefinidamente y se pueden aumentar inclusive. Algunos ejemplos son los árboles, los productos agrícolas, las pesquerías. Un recurso no renovable tiene otra forma de gestionar, que es más bien su administración. No se puede llevar a cabo, digamos, una política de gestión, de regeneración, porque no pueden ser reemplazados, porque podría no haber más en el caso de que se agotaran algunos para futuras generaciones, y ejemplos que ustedes conocen varios. No es que uno sea bueno o malo, pero uno está vivo, uno podemos gestionarlo, podemos, insisto, propiciar su regeneración y nosotros podemos administrarlos para que duren más y mediante esquemas de reciclaje tener una mayor
eficiencia en su utilización. Responsible sourcing, abastecimiento responsable, que es fundamental. Para empezar, el envase de cartón laminado de origen, de nacimiento, tiene en promedio, en peso, un 70% de un material que es el papel, el cartón, hecho de un recurso renovable. De origen somos, digamos, un diseño que contiene ya este concepto de renovabilidad por sí mismo. El 20%, 70 más 20, 90, no, el 25% son polímeros, que son la laminación que se le da a este papel para que pueda soportar la humedad, para que proteja al producto. Y finalmente, en el caso del envase aséptico, que es el que no requiere refrigeración, hay un muy delgado foil de aluminio, que es una barrera que protege el producto de la luz y del oxígeno, de tal manera que por eso no requiere refrigeración. El objetivo es pasar de ese 70% al 100%. Ustedes pueden ver cómo tenemos en el lado izquierdo esa composición que les acabo de mencionar, y el futuro sería que ese 70% fuera un 100%. ¿Cuáles son los elementos clave? Aumentar el contenido de cartón, utilizar polímeros, biobase, de base biológica cada vez más, y desarrollar materiales de barrera que sustituyan al aluminio y que cumplan con la misma función a partir de biomasa. Hablando otra vez de responsible sourcing, la materia prima más importante del envase de cartón laminado es el papel, que proviene de bosques. Todo el papel que se usa para la producción de estos envases proviene de aprovechamientos forestales que están certificados a través del esquema de FSC para demostrar, poder trazar hacia atrás cualquier fibra de esos envases hacia la fuente que los proveyó, y poder demostrar que provienen, insisto, de un bosque que se gestiona de manera sustentable, certificado por FSC, que es el Forest Stewardship Council, que es una ONG, una organización sin fines de lucro, integrada por propietarios de los bosques, por organizaciones mundiales que garantizan que efectivamente esos bosques se gestionan no únicamente en el sentido de número de individuos, de cobertura del bosque, sino en el sentido de la salud del propio ecosistema. Todas las cadenas tróficas, todos los elementos de los ecosistemas imbrincados que están incluidos en estos bosques se cuidan, de tal manera que el bosque no solamente sea más grande, sino que sea también igual o, si se puede, más saludable. El progreso en FSC, aquí están los envases de cartón que ya tienen el sello de FSC. El proceso es lento porque está en todo el mundo para que se certifiquen todos los proveedores, pero el objetivo es que en poco tiempo todos los envases de cartón laminado de Tetra Pak tengan el distintivo de FSC. Los polímeros, como les decía, evitan que la humedad entre y salga de la caja, del cajón, y se utilizan para hacer, ahora ya en los modelos mucho más desarrollados, en los formatos, las tapas, los cierres y sorbetes. Estos polímeros actualmente, su mayor parte, son petroplásticos que provienen del petróleo. Hemos empezado a utilizar, y cada vez más de manera extensiva, polímeros de base biológica. Ya gran parte de las tapas que usamos, y en algunos casos de algunos formatos de envase, ya el mismo polímero que se utiliza para la laminación ya está hecho a base de este etanol que se obtiene de la biomasa, y la intención que tenemos es que vayamos creciendo para que gradualmente podamos ofrecer este sistema en todo el mundo. Este es el ejemplo de un envase no aséptico. Este es un envase para productos que requieren refrigeración, y este está hecho 100% ya de materias primas que provienen de recursos renovables. Ha sido pues muy reconocido a nivel mundial, y este envase sí es un envase aséptico que tiene barrera y que no requiere refrigeración, y que ya también está en el mercado. Sin embargo, todavía no de manera extensiva. Estamos trabajando para que esto poco a poco se dé más en todo el mundo. Transporte, eficiencia energética. Antes del llenado, la bobina que ustedes ven abajo contiene el mismo número de envases que las preformas de otro tipo de envases que se ven ahí. Antes del llenado ya hay una eficiencia por unidad de producto que se va a distribuir. Después de llenado, bueno, sin duda, debido
al poco peso que tiene el envase, a la forma de paralelepípedo que le permite aprovechar todos los espacios, se transporta mucho más producto que envase. Otros envases que tienen otro tipo de atributos, tienen, por ejemplo, mayor peso o por su forma ocupan más espacio y eso provoca que haya una ineficiencia en la etapa de transporte. Aquí viene la comparación, bueno, que me parece un poquito odiosa porque todas son odiosas, pero en cuanto a lo que sería transportar leche, digamos, en un envase TBA séptico comparado con transportarlo en envases de vidrio que requieren refrigeración y que tienen otra forma y que son mucho más pesados. No significa aquí, insisto, que el vidrio sea malo, que el envase de cartón sea mejor. Cada envase tiene una aplicación, tiene un producto, tiene ventajas o desventajas para diferentes ámbitos. En la etapa de operaciones, muy rápidamente, en lo que hacemos nosotros tenemos, pues no sé, miles de indicadores de desempeño ambiental que tenemos que observar, todas las certificaciones, trabajamos todo el día para que las plantas estén cumpliendo con esto. En cuanto a los clientes, los equipos de procesamiento, las máquinas llenadoras, tienen cada vez, las líneas de llenado, estándares de desempeño ambiental mucho más estrictos. El consumo energético, el consumo de agua, la recirculación del agua, hacen que cada vez sea más eficiente y que por lo tanto tengan mucho menos impacto o menor impacto que el que tenían antes. Esta es una gráfica de lo que hacemos en las plantas de los clientes, no las plantas nuestras, que busca, insisto, incrementar esa eficiencia. Consumidores o sociedad, un aspecto que se da por hecho, que se soslaya, me parece muy importante, es la eficiencia energética. El hecho de que este envase no requiera refrigeración, que fue una maravilla en los años 70, ahora se ve como algo ya normal, sin el uso de conservadores, es algo que representa un ahorro en energía en todas las etapas de distribución, exhibición en aquel que es enorme. Cuando hacemos un análisis de ciclo de vida, si esto se transforma, por ejemplo, en joules, en la unidad que ustedes quieran, esta etapa, esta diferencia hace, insisto, una gran diferencia en cuanto a la eficiencia. Finalmente, manejo de residuos. Una vez que esta herramienta de distribución de alimentos llega a cumplir con su función y el consumidor la descarta, ¿qué pasa en ese momento? Bueno, primero que nada, el envase de cartón laminado no es basura, es materia prima para procesos que crecientemente se están implementando en el mundo. Incrementar el reciclaje tiene mucho sentido, sin duda. Bueno, se hablaba acerca de los efectos de los rellenos sanitarios, aunque es muy estable el material, aún así se descompone con el tiempo y representa emisiones de CO2. El envase se recicla a partir de unos elementos que están en toda la industria papelera, que son los hidrapulpers. Las fábricas de papel andan recuperando papel por todos lados, papel para impresión y escritura, cartón corrugado, para hacer papel nuevo. Esos hidrapulpes que tienen instalados se utilizan para meter ahí los envases. Con la acción hidromecánica se separa la celulosa que forma esa pulpa y los elementos combinados de los plásticos con el aluminio forman el polialuminio. De ahí se hacen productos de papel reciclado, como en este caso cajas de cartón corrugado o papel tissue, papel para impresión y escritura, y con ese polialuminio se hacen productos plásticos que están por todos lados en toda América Latina, lámina canalada para construcción, productos de construcción, elementos para la zapatería, señalizaciones en carreteras. Sin embargo, en esta etapa final, la clave del éxito del reciclaje no recae únicamente en uno de los actores de la cadena de valor. Consideramos que hay una responsabilidad compartida en esto. Tenemos muchos ejemplos en los cuales la capacidad instalada de reciclaje en un mercado determinado, en un país, es, por ejemplo, 2 o 3 veces el volumen total que se coloca en el mercado. Sin embargo, las tasas de reciclaje andan todavía en 40-50%. En el caso de México, de donde vengo yo, las tasas andan en ese rango, bueno, 40%, estamos creciéndola. Sin embargo, podríamos, insisto, comernos todos los envases que se colocaron en el mercado, pero no tenemos la capacidad de acopio, la capacidad de recolección. Y eso es un tema de la sociedad, con la participación de la industria, de los gobiernos y de los consumidores. Es increíble que tengamos todo listo para reciclar todos los envases y que la complejidad mayor esté en que no los podamos recuperar porque los sistemas de gestión de limpia, por problemas de desarrollo institucional,
por algunos bloqueos que tienen que ver con cuestiones informales, con muchos elementos que podríamos modificar si lo enfocáramos desde el punto de vista de responsabilidad compartida. Aquí están los recicladores en todo el mundo. En el caso de Ecuador, hemos trabajado en los 4 elementos que vi rápidamente en la lámina anterior. Ya acabó, ya. Para aumentar la conciencia del consumidor. Sin duda la conciencia del consumidor es importante. Sin embargo, yo creo que la regulación tiene que hacer que esa conciencia ambiental se canalice de manera adecuada. Si nosotros estamos obligados a llevar a cabo la separación en la fuente, si las municipalidades están obligadas a llevar a cabo la recolección selectiva y todo esto conduce a la valorización, la conciencia ambiental ayuda, pero no es el elemento central del que vamos a depender para que esto suceda. Sin embargo, trabajamos en esto, apoyamos a muchos municipios aquí en el Ecuador para las estrategias de recuperación de residuos con campañas, con capacitación de recicladores. Hay una campaña que está vigente ahorita que es Yo reciclo los envases de Tetra Pak. Apoyo a infraestructura, nosotros hacemos coinversiones con los recicladores potenciales. En el caso de Guayaquil tenemos la empresa Surpapel, fabricante de papel. Nosotros hacemos junto con ellos inversiones para hacer las adecuaciones a su proceso para que puedan utilizar el envase de cartón laminado como materia prima. Y es solamente un ejemplo, lo mismo pasa con el polialuminio para hacer productos de plástico. Apoyo a la infraestructura de recolección y clasificación, la campaña Yo reciclo los envases de Tetra Pak otra vez, trabajando con los municipios. Desarrollar una cadena de valor, hemos hecho esta inversión en el caso del Ecuador a partir del año 2011, aquí están algunos ejemplos sobre cuáles son los recicladores: Incasa, Ecuaplastic, Cartopapel, Surpapel y los diferentes elementos que producen estas empresas a partir del reciclaje del envase de cartón laminado. Aquí están ejemplos hechos con el biopapel, productos plásticos, muebles, casas completas, lámina canalada, muchas cosas se pueden hacer, este tipo de pisos también. Y investigación para tener productos reciclados de mayor calidad y que el mercado los demande. No se trata de reciclar cosméticamente para algo que no tenga algún sentido, algún valor, sino que haya una demanda del mercado para jalar cada vez más estos productos. Aquí están varios ejemplos de eso, pisos. El ecodiseño, que es tan importante, trabajando precisamente para que se incluya esto en el enfoque de ciclo de vida. Aquí está la tasa de reciclaje en el Ecuador, estamos en 36%, con los nuevos proyectos llegaremos muy pronto a niveles cercanos al 50%, que inclusive en países europeos son tasas ya respetables. Sin embargo, falta mucho que hacer y si podemos reciclar todo, no encontramos razón para que eso no suceda. Aquí en resumen están los objetivos que les mencionaba: desarrollar productos sostenibles, que es llegar a un envase que sea 100% con certificación de FSC y que sea 100% renovable, incrementar el reciclaje y finalmente reducir la huella climática. Insisto, la combinación de bajo en carbón con economía circular nos parece que es la ecuación virtuosa que permitirá que podamos avanzar en todos los objetivos. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muy amable. Pues muchísimas gracias a los dos, María José, Sergio. Vamos un poco mal del tiempo, pero no obstante quería, si me permiten, dar the floor, ¿no? Si alguien de vosotros tiene una pregunta, por favor, tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas. ¿No hay alguna pregunta? Sí. Gracias. Mauro Minelli, yo soy consultor para la Unión Europea aquí sobre el tema de economía circular. Quería solo escuchar un par de palabras sobre los beneficios también económicos que pueden tener las empresas de todo este tipo de procesos, porque está bien que hay toda una conciencia ambiental que es fundamental e importante, pero entender también para mover la empresa a veces el aspecto del económico. Gracias. Intento responder. A ver, al menos en el proyecto y en lo que estamos intentando impulsar son siempre modelos de negocios sostenibles económicamente. O sea que, por ejemplo, en el programa Oportunidades que estamos financiando, les pedimos un flujo de fondos y ver cuántas son las inversiones, cuántas ventas van a hacer, cuánta ganancia va a tener por el producto. O sea, no estamos impulsando
tecnologías de fin de tubería, o intentamos que sea lo menos posible, sino que por lo menos les genere un ahorro como mínimo, y en algunos casos, cuando la tecnología es buena y el producto que desarrollan es realmente de buena calidad, logran tener un ingreso extra. Un ejemplo que nosotros nos gusta bastante contar es una empresa que hace lavado de lanas en Uruguay, justo ganó el premio Economía Circular. Su rubro principal es la lana, es el lavado de la lana y la venta de la lana. Durante el proceso del lavado se genera la lanolina, que es una grasa que tiene bastante valor comercial para la industria de la cosmética. Entonces hay momentos en que tienen mayor ganancia por la venta de la lanolina, que es un subproducto, que por la venta de la lana. Y eso lo hicieron mucho antes que estuviéramos hablando de economía circular. Además tienen un biodigestor y tienen todo su circuito como muy pensado. Pero este tipo de cosas es lo que entendemos que tiene que empezar a pasar. Dejar de ver el residuo como un residuo, sino ver como un material con un potencial de valorización y por tanto de generación de ingresos. Y entendemos que esto está empezando a pasar. No masivamente, por supuesto, todavía no estamos cerca de tenerlo de una forma masiva, pero las empresas están empezando a identificar que tienen un residuo y que pueden llegar a agregarle más valor. Entonces, que tal vez tengan que hacer inversiones, pero eso en algún momento le va a generar retorno. El desafío tal vez es más fuerte, está que el retorno puede llegar a más largo plazo a lo que estamos acostumbrados. Generalmente se habla de un periodo de retorno de 4, 5 años, 3 años, depende un poco del monto de inversión y demás. Bueno, estos proyectos generalmente el retorno llega a mayor tiempo, entonces inclusive es un desafío a la hora de pensar el tipo de financiamiento que le queremos dar a estos proyectos. Entonces pensar en una banca que financie proyectos con un crédito a mayor periodo de retorno, con un crédito más blando, también es uno de los desafíos que tenemos que empezar a impulsar y a pensar si pensamos en un libro blanco en economía circular aquí en Ecuador también, ¿no? El financiamiento de este tipo de proyectos. Queda tiempo para una pregunta más, una pregunta breve. Con respuesta breve también, por favor. Buenas tardes. En el tema del reciclaje, el Ecuador tiene mucho que hacer. Sin embargo, la empresa que hace el producto Tetra Pak, por ejemplo, ¿qué posibilidades hay de instalar en el Ecuador una planta que procese ese producto para la creación de los nuevos materiales? Porque nosotros tenemos los procesos de educación, podemos hacer una recolección, pero nos falta ese plus de tener la posibilidad de transformar ya el producto. Pero para apoyar a los grupos de recicladores o a los municipios que lo que siempre tienen es escasez de fondos económicos. Sí, gracias. Bueno, tenemos varios programas y nos podemos acercar con usted para ver cómo podemos reforzarlos. Precisamente para hacer esto, para buscar esto, formalizar el trabajo que hacen estos grupos, trabajar con los municipios. Tenemos asesorías técnicas directas para que los municipios evolucionen rápidamente de programas de gestión no integral, que no incluyen separación en la fuente y recolección selectiva, a programas de gestión integral que incluyen esos elementos fundamentales. Si hay separación en la fuente, automáticamente la capacidad de recolección y la calidad del material recolectado suben dramáticamente. Y esto no se hace con tecnología ni con inversiones, es con sentido común. Cómo diseñamos las rutas de recolección, la comunicación al consumidor. Realmente se puede avanzar muchísimo sin que tengamos que depender de inversiones, digamos, fantásticas ni mucho menos, ¿no? Hay mucho que hacer. El que Tetra Pak ponga una planta en Ecuador para reprocesar no es, digamos, la línea de reciclaje la cadena de reciclaje que habitualmente desarrollamos, sino más bien los productos del envase los utiliza otra industria, la industria papelera o los plastiqueros. En un futuro próximo sí estamos considerando en incorporar materia prima reciclada en la producción de los envases, y esto entonces hará que sí la cadena de valor pueda cambiar. Para allá vamos. Gracias. Nada, muchísimas gracias. ¿Teníamos tiempo? Sí, una pregunta más, por favor. Felicitaciones a los dos expositores. Conocemos bien el trabajo que hacen las dos empresas, las dos organizaciones. Mi nombre es Rafael Vizcarra, vengo del sector de la industria lechera ecuatoriana. Por tanto, Tetra Pak es muy conocido en este tipo de industria. Y felicitaciones a María José por lo que están haciendo también con el tema de proteína en el sector lechero. Nosotros acá en el Ecuador, lamentablemente, todavía estamos muy empezando el tema de economía circular. Sin embargo, ya hay organizaciones que aprovechan, por ejemplo, ese alimento tan importante como el suero de leche, pero la política pública lamentablemente no nos acompaña.
en febrero de este año acaba de emitirse un decreto que establece una moratoria al uso del suero de leche y impide, sobre todo al grupo de queseros, tener una respuesta que la economía circular ya permitiría para el aprovechamiento de este producto, ya sea en alimentos, humanos, animales y todos los usos que se pueden dar a un producto como este. María José, cuéntanos por favor rápidamente cómo han solucionado este tema para empatar la necesidad de ir con esa nueva cultura de economía circular y también en el tema de que se entienda de parte de las autoridades, de los hacedores de políticas, que esa es la línea que debemos caminar. El suero de la leche en Uruguay era un gran problema hace unos años. Recuerdo que la Dirección de Medio Ambiente siempre estaba preocupada por qué pasaba con este material. La realidad es que depende de la escala, la solución que hay. A nivel de queseros y productores pequeños se entrega mucho para alimentación animal, para alimentación de cerdos, inclusive hasta de terneros. Y eso en verdad está habilitado por la autoridad ambiental. Las industrias tienen que presentar planes de gestión de residuos. Por supuesto que tiene que estar en buenas condiciones, o sea que tiene que estar en un proceso separado correctamente de todo el proceso productivo. Y en algunos casos más grandes hacen un secado y se exporta, ¿no? Por el concentrado que tienen ahí en los sueros. Y por eso en ese caso, hay una industria muy grande lechera en Uruguay que se llama Conaprole, que es la que lidera el mercado. En verdad han sido inversiones propias del sector industrial, digamos. A nivel del gobierno, lo que sí hay un gran interés es en tener el control de qué sucede con esos residuos. De hecho, hoy en día estamos discutiendo en una ley nacional de residuos cuándo un residuo deja de ser residuo y pasa a ser un subproducto. Si eso puede estar considerado dentro de una visión de una ley de residuos, y ahí la discusión que la tenemos con la autoridad ambiental es que a la autoridad ambiental le interesa conocer qué pasa con el residuo después que sale, y el riesgo que tenemos es que si deja de ser visto como un residuo ya no se reporte. Entonces hay momentos que tiene precio en el mercado y se puede colocar, hay momentos que no, entonces vuelve a ser un residuo. Entonces el desafío de cómo definimos algo que deja de ser un residuo y pasa a ser un subproducto, una materia prima para un nuevo proceso, está empezándose la discusión. De hecho, la ley está en el Parlamento y ese párrafo, creo que hay una semana que lo ponen, otros párrafos la semana siguiente lo sacan. O sea, todavía no hay un convencimiento, pero entendemos que por ahí va el camino. Al menos lo que estamos trabajando en empezar a comprender, a verlos de otra manera, pero sin perder la trazabilidad por el riesgo que todavía tiene, porque no tenemos suficiente madurez en nuestros países para este tipo de soluciones. Disculpen, nos están ya apagando el micrófono. Muchísimas gracias a los dos, realmente han sido dos presentaciones impresionantes. Yo he aprendido algo, os voy a copiar alguna de la diapositiva. Y pues nada, María José y Sergio estarán hoy y mañana todo el día, así que cualquier pregunta que tengáis, pues aquí están. Y pues un aplauso, por favor, a los dos. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas de esta segunda sesión dentro del primer día del seminario. Queremos invitarles a que ustedes puedan pasar pues al almuerzo libre y retomamos a las 2 en punto. Comenzará muy puntual la siguiente sesión. Muchísimas gracias.